Sobre las ideas y los aportes de Sigmund Freud y específicamente sobre el psicoanálisis, pues uno puede pensar que es casi imposible no hablar. Ha estado presente durante todo el siglo XX y parte del XXI y todo indica que va a seguir estándolo. Sus planteamientos e ideas principales fueron hechos hace 120 años, incluso un poco más, algunos de ellos, y todavía están vigentes algunos. Otros son bastante discutidos, otros han intentado cambiarse, pero ahí están. Independientemente de las discusiones fuertes acerca de la validez del psicoanálisis como teoría y como técnica psicoterapéutica, sigue presente y es innegable que ha tenido un impacto sobre la cultura occidental. En particular cuando se trata de explicar eso que llamamos la naturaleza humana, la psicología humana. Y digamos que hasta en la luna se lo están reconociendo. El objetivo del psicoanálisis fue, como todos más o menos entendemos, explicar por qué hacemos lo que hacemos, qué nos motiva, cuáles son las razones de nuestra emocionalidad. En resumen, por qué actuamos como actuamos. Se lo pregunta no solo el psicoanálisis, sino otras teorías psicológicas. Las ideas y planteamientos de Freud son reconocidos por algunos que lo consideran un gran científico que aportó toda una explicación acerca de eso que se llama la psique humana. Mientras que otros analistas y teóricos de las ciencias sociales lo consideran, entre comillas, un buen sociólogo, filósofo, intelectual, que aportó algunos conceptos interesantes y discutibles que por lo menos pusieron de presente en la discusión diaria y en la ciencia médica de ese entonces la parte de la sexualidad humana y algunos de sus enredos y de sus tabúes que empezaron a ser un poco más discutidos abiertamente. Pero muchos de ellos consideran que sus teorías y sus técnicas no han sido suficientemente validadas y probablemente sean simplemente un intento más. El psicoanálisis ha tenido indudablemente un impacto, una aceptación, una utilización dentro de la cultura occidental, en especial en lo que tiene que ver con la vida intelectual, artística, social y ordinaria, común en este siglo XX que pasó hace poco. Pero además se puede decir que casi ninguna otra tendencia intelectual o del pensamiento ha tenido ese impacto, tal vez desde el nacimiento del cristianismo. Sigmund Freud consideraba sus aportes como una revolución comparable con la revolución copernicana de Copérnico o con la revolución darwiniana de Darwin. Decía que la revolución copernicana, había mostrado que la Tierra no era el centro del universo, que la segunda, la de Darwin, había mostrado que el hombre no era una creación única, especial, tan diferente de las otras especies, y que la revolución psicoanalítica pues mostraba que el hombre no era ni siquiera, entre comillas, maestro dentro de su propia casa, dentro de su propio psique. Así pues que si uno mira desde lejos al psicoanálisis, podríamos decir que tiene una gran rama que tiene que ver con la cultura, con la vida diaria en general, y con la filosofía social, con la antropología, con el derecho, con la literatura, con la educación. La otra rama del psicoanálisis tiene que ver con lo que se llama propiamente la psicología clínica, la psiquiatría, o sea, la psicoterapia. Probablemente de todas las teorías psicológicas la más reconocida, o al menos por su nombre, es el psicoanálisis. De hecho es la que más se menciona, pero no es la más aplicada en la vida diaria en el trabajo de la gran mayoría de los psicólogos del mundo. Claro que es muy común oír a la gente referirse a todo el trabajo que haga un psicólogo como psicoanálisis, entre comillas, suponiendo que todos los psicólogos, entre comillas, hacen psicoanálisis. Pero no es así. El psicoanálisis siempre ha estado como ubicado en una especie de contexto relativamente elitista, dada su extensión o duración, dado el precio que hay que pagar precisamente por ser un tratamiento prolongado de muchas sesiones y una especie de sofisticación, digamos, intelectual que se espera tenga el paciente típico para un tratamiento psicoanalítico. En América Latina, la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis como tal está presente sobre todo en Argentina, en Buenos Aires principalmente, en México, Ciudad de México
y algo en Brasil. En los otros países claro que existe, claro que se hace, pero no es tan conocido o no es tan usual. Hay que dejar claro que solamente hacen, ejecutan, ejercen el psicoanálisis unos profesionales que son médicos, psiquiatras y que han sido entrenados en esa técnica que incluye a su vez el tratamiento de psicoanálisis para ellos mismos. Es decir, profesionales que han sido, entre comillas, analizados, como se suele decir, en el contexto de este enfoque. ¿Por qué decimos que es extenso? Pues porque un proceso de psicoanálisis puede durar, o de hecho dura varios años, 2, 3, 5, 7, y hay personas que duran aún mayor cantidad de años con esta especie de terapia sostenida a lo largo de su vida, con sesiones semanales cuyo costo puede oscilar entre 200 y 300 mil pesos en el caso de Colombia, o más o menos entre 50 y 70 dólares cada sesión. En otro sentido, hay que reconocer que el psicoanálisis es el tipo de terapia psicológica más usual en las películas, en los medios de comunicación, en los chistes también, en las caricaturas. Ahora bien, el objetivo del psicoanálisis, dicho por la misma teoría psicoanalítica, se puede resumir como descubrir los contenidos inconscientes, permitiendo que el paciente se haga consciente de sus sentimientos, de memoria, de sus emociones, como forma de curarse de los síntomas. Es una manera esquemática rápida de decirlo. Pero explicar los componentes específicos de esta teoría y las técnicas de intervención de los psicoanalistas pues requeriría mucho tiempo y de hecho se trata de un área de estudio bastante extensa. En términos generales podríamos decir que el psicoanálisis contemporáneo ha mantenido muchos de los conceptos clásicos iniciales, a pesar de que ha habido muchísimas propuestas para introducir nuevos conceptos y nuevas técnicas o nuevos procedimientos. Muchos de ellos los aplican unas minorías, otros no han sido muy incorporados. En todo caso, en todos los tipos de psicoanálisis se mantienen unos supuestos mínimos. El primero, pues la existencia del inconsciente como el componente más importante de eso que llamamos nuestra mente o nuestra psique. Otro sería el principio de placer, que en general tiene que ver con algo que está muy demostrado, casi que desde la biología y desde otras perspectivas psicológicas, en cuanto a que las personas siempre evitamos lo desagradable o lo doloroso y buscamos o aceptamos lo agradable o placentero. Y el tercer elemento clave es considerar que es en la primera infancia de cada persona donde se encuentra la base de todo el resto del comportamiento psicológico, de toda su vida psicológica futura. De manera provisional, pero se puede afirmar que toda la terapia psicoanalítica se basa en la conversación, en la interpretación del significado de las palabras, también de los sueños y de otras actuaciones de las personas, según la teoría de la vida inconsciente. Y sí, el paciente del tratamiento psicoanalítico tiende a estar recostado en el tradicional diván mirando hacia un lado diferente que no sea la cara del psicoterapeuta. Pero mucha terapia de los psicoanalistas también se lleva a cabo de manera, digamos, normal o más generalizada, quiero decir, sin el diván, sino con la persona sentada en una especie de sala o un espacio un poco menos formal. Las explicaciones del psicoanálisis son de hecho deterministas y un poco pesimistas, podríamos decir. Por ejemplo, al hablar del amor se llega a pensar, como decía una periodista científica, Janet Malcolm, que no podemos conocernos los unos a los otros. Nos buscamos a tientas a través de una densa maleza de otros ausentes. No podemos vernos claramente. Una horrible especie de predestinación pende sobre cada nuevo vínculo afectivo que formemos. Una de las fuentes contemporáneas de críticas a las ideas de Freud proviene de lo que llamaríamos la perspectiva feminista y de equidad de género, que lo acusa de haber tenido teorías y planteamientos discriminadores y con un sesgo indudablemente machista en varios de sus conceptos y en sus opiniones acerca de las mujeres. Algunos críticos más conservadores rechazaban, y todavía algunos rechazan, el hecho de que Freud hubiera planteado algunas ideas para interpretar la religiosidad de las religiones y sobre todo esa supuesta sexualidad que existe o que existiría en los niños y que ellos consideran ofensiva. Obviamente los aportes de Freud surgieron en una época muy diferente de la actual y en un ámbito urbano, en un tipo de sociedad muy particular que pues no es la común en el mundo hoy. Otros más
hacen notar que el psicoanálisis, digamos, se parece mucho a una capilla, a una iglesia o a una religión en este sentido, que si una persona rechaza o se opone a los planteamientos de la teoría psicoanalítica, pues queda inmediatamente incluido o puede quedarlo dentro de una explicación psicoanalítica misma. Es decir, sería una manera de resistirse a la interpretación o, digamos así, una manera inconsciente de rechazo, digamos, dejémoslo así. Otra afirmación muy curiosa para referirse al psicoanálisis, afirmación hecha por la periodista Malcolm, es que según el psicoanálisis nadie sale ileso de su niñez. Muy pocos alcanzan la adultez con capacidad de amor y de sexo heterosexual. En todo caso, se tiene que reconocer que Sigmund Freud fue un escritor muy prolífico y muy refinado, al punto que recibió en 1930 en Alemania el premio Goethe por su creatividad y sus contribuciones revolucionarias a la psicología y su impacto en la cultura. Debido a la frágil salud de ese entonces de Freud, no asistió a la ceremonia de premiación, por lo que su hija Anna Freud fue la que recibió el premio y leyó un discurso preparado por él. En un descrito de la psicoanalista brasilera María Ángela Braco se señala que esta premiación no la recibió Freud por el valor literario de sus escritos. Eso se ha dicho muchas veces y ella lo niega, aunque señala que la votación para premiar a Freud fue muy reñida, 7 a favor y 5 en contra, teniendo en cuenta también que ya en 1930 en Alemania estaba muy presente el nacionalsocialismo y las restricciones que estos imponían al pensamiento liberal. Bueno, y finalmente un reconocimiento curioso a la importancia histórica de Freud en el pensamiento, en la intelectualidad humana. En la Luna existe un pequeño cráter de esos que dejan los meteoritos cuando impactan la superficie lunar, al que le dieron el nombre de Freud. Está ubicado en la parte noroccidental del lado visible de la Luna. Hasta aquí esta primera pasada rápida por las ideas de Sigmund Freud, que siguen siendo obviamente muy discutidas y que requeriríamos de muchísimo espacio para hablar de todas ellas. Porque sí,